Saludos, gentes, y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa. Este día vamos a tratar de aterrizar. Lo importante, como siempre lo hemos dicho en este programa, es tratar de contrarrestar la desinformación y sobre todo la manipulación. Hay algunos aspectos técnicos de información que aparecen de repente, que sorprenden, pero que en la práctica hay que tratar de aterrizarlos, explorarlos y consultar a expertos para saber si en realidad esto es así o nos están tratando de llevar por otro lado. Ahora se ha venido hablando ya de una especie de preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, ha mejorado la condición de El Salvador en el Fondo Monetario Internacional. Eso, si sucede, sería una ventaja y sería, digamos, favorable para la condición en la que se encuentra el país. Pero es cierto esto. ¿Cuáles son las características y las condiciones de esa imagen favorable? ¿De qué estamos hablando? ¿El país ha modificado algo en materia de las demandas, de los prerequisitos o las exigencias que el Fondo Monetario estaba haciendo? ¿O en realidad la situación sigue igual? ¿De qué estamos hablando en materia económica? Hoy vamos a tratar de explorar esto con un economista ya amigo del programa, me refiero a César Villalona. Además, con César vamos a platicar de otros elementos que están, por supuesto, siendo parte de la coyuntura. ¿Han tenido impacto las medidas implementadas para controlar o, digamos, reducir el alza de los precios, por lo menos en los 22 productos de la canasta básica? ¿Qué ha pasado con esas medidas? Ya pasó un mes. Y también quiero conocer si César puede orientarnos a partir de su experiencia en materia económica, qué impacto tiene el manejo de los recursos públicos que estamos viendo en la Asamblea Legislativa, si esto sucede en el aparato, digamos, institucional del gobierno, qué sucede con los recursos institucionales, con este tema que hemos hablado de la crisis financiera, de la condición fiscal del país. Vamos a tratar de explorar todo esto y para eso quiero darle la bienvenida a César. César, gracias por hacer espacio como siempre y de verdad súper agradecidos de que puedas compartir todo el conocimiento con nosotros. Bueno, muy bien, gracias a ti, Franklin, por invitarme. Todo bien. Aquí estamos y vamos a tratar de abordar estos temas. Listo. Semanas, en realidad yo digo que julio se fue pegándole un terremoto a la política del país y agosto ha venido algo violento en ese sentido también. Eh, Ahora, César, en esta dinámica económica se ha empezado a hablar de una mejora en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, habían una serie de requisitos que se habían planteado y prácticamente este sería el sexto año en el que El Salvador o el gobierno de El Salvador está negociando con el Fondo Monetario Internacional. Esto es un pantallazo, esto es una nueva, ¿cómo se llama? Un nuevo anuncio que carece, digamos, de argumentos que se puedan sostener o de verdad el país está mejorando en esta condición. Bueno, vamos a ver. El gobierno de Bukele comenzó una negociación con el Fondo Monetario en el 2022. Comenzaron a negociar un préstamo, pero el Fondo Monetario pone condiciones para dar ese préstamo, que son 1.300 millones. De eso se hablaba en ese momento. Pasó en 2022, pasó en 2023 y no llegaron a acuerdo. En este momento se está hablando de un preacuerdo. O sea, parece que están llegando a algunos niveles de entendimiento para que el fondo pueda hacerle ese préstamo. Pero las condiciones del fondo no son cualquier tipo de condiciones, porque el Fondo Monetario Internacional es un organismo de las Naciones Unidas. Eh, bueno, las Naciones Unidas, la gente sabe, es una organización de todos los países del mundo. eh, todos los estados pertenecen a la ONU y el Fondo Monetario es parte de esa institucionalidad. En la ONU hay una organización que se llama Consejo Económico Social y a ese consejo pertenece el Banco Mundial, pertenece el Fondo Monetario, pertenecen otras instituciones.
la CEPAL, la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, pero el fondo maneja dinero, como se llama, su propio nombre lo muestra. Fondo Monetario Internacional. Es un fondo, tiene dinero, que viene de la aportación de los estados. Ok, pero el fondo tiene como misión garantizar que los estados paguen la deuda. El fondo nació con ese objetivo. ¿Qué es lo que pretende esa oficina? Garantizar que el gobierno de El Salvador pague su deuda. Garantizar que el gobierno de Honduras pague su deuda. El gobierno de México, el gobierno de Brasil, cualquier gobierno. Y le hace préstamos a los gobiernos para sacarlo de algún apuro económico, pero a condición de que pague la deuda. Es como que una persona a mí me pida un préstamo y yo le diga, bueno, te voy a prestar, pero tú tienes que garantizar que le va a pagar a tu vecino, que tú le debes Ujú. $5,000, a tu tío que le debe 2,000, a tu hermano que le debe 3,000. Garantiza ese pago, porque yo soy el representante de esos a lo que tú le debes. El fondo es el representante de los organismos financieros mundiales, la banca pública, la banca privada, los gobiernos. Entonces, el gobierno de El Salvador le debe a otros gobiernos, el de Japón, al de Estados Unidos, hay que pagar. Le debe a organismos multilaterales, como el propio fondo, como el Banco Mundial, como el BID, el BESI, tiene que pagar. Le debe a empresarios que compran bonos, tiene que pagar. Le debe a la banca privada de El Salvador. El fondo le dice pague. Le debe a la gente por los fondos que tienen en las AFP. Ok. Tiene que pagar eso, que por cierto ahí están incumpliendo en el caso de las AFP. Entonces, el solo hecho de negociar con el fondo significa un reconocimiento de que el gobierno anda mal económicamente. Cuando un gobierno anda bien, que tiene sus cuentas sanas, que recauda dinero, recauda lo que necesita para financiar sus gastos, tiene una deuda pequeña, manejable, cuando las finanzas públicas andan bien, no tiene que estar negociando con el Fondo Monetario. Es como una familia que tiene ingresos buenos y gasta, incluso puede tener hasta ahorros, si es una familia que tiene buenos recursos, hasta dinero ahorrado puede tener. Pero una familia que está en bancarrota, que son 5 personas y con un ingreso de $400, siempre andan viendo cómo conseguir algo, que alguien le preste o una donación. Entonces, la negociación con el fondo significa que Bukele reconoce que este gobierno que él preside, tanto el primero como el actual, que es de facto, que es ilegal, tienen problemas. Ya, de entrada, lo está reconociendo. Entonces le está pidiendo al fondo que le eche la mano, que le dé un dinerito, pero no regalado, presta. Y el fondo le dice, te presto, pero te pongo condiciones. No todos los préstamos del fondo son condicionados. Un estado puede pedirle al fondo un préstamo pequeño, chiquito, del primer tramo, como le llaman, y el fondo le puede prestar 100 millones, 80 millones, 120 millones, y no le pone condiciones. Pero ya cuando se trata de un préstamo como el que estamos hablando de 1,300 para un gobierno que tiene una finanza, pero mejor dicho, un presupuesto de un poquito más de 8,000 millones y que no lo ejecuta, es mucho dinero. 1,300 millones no es mucho dinero en Brasil, pero es mucho dinero en El Salvador, de dólares. Para el gobierno de El Salvador es una cantidad grande. Entonces el fondo le dice, ahí va el préstamo, pero por favor, dos cosas. Primero, garantiza que tú vas a pagar la deuda. Y si tú quieres, puedes dejar de hacer otro gasto, pero la deuda la paga. Y segundo, yo quiero que tú tomes medidas, porque tus finanzas están mal. Entonces tú tienes que aumentar los ingresos y bajar los gastos. Aprieta el cinturón, baja los gastos y busca dinero. Sube impuestos, etcétera, para que con esos recursos garantice el pago de la deuda, incluso la deuda que va a adquirir ahora con el Fondo Monetario, con este nuevo préstamo, si es que llegan al acuerdo. Al Fondo Monetario el Estado le debe, pero ahora le debería 1,300 más. Si fueran 1,300, habría que ver lo que negocia. Entonces, hay una condición para garantizar que este gobierno cumpla con los compromisos. Y el fondo le dijo 4 cosas en el preacuerdo. Primero, haz un ajuste fiscal
equivalente al 3,5% del PIB. ¿Qué es eso? Bueno, hay una palabra ahí que estamos metiendo, Producto Interno Bruto, el valor de la producción de un año. Es decir, El Salvador produce bienes y servicios más o menos por 34.000 millones de dólares en un año. Productos que se venden aquí y en el exterior, y eso mueve 34.000 millones. Otro país tiene un PIB más grande, otro lo tiene más chiquito. Cada país tiene su producción, se mide en dinero. El 3,5% del PIB, si la negociación fuera el año que viene, el PIB va a andar por los 35.000, porque crece sobre todo por los precios, en este caso, porque los productos se venden más caros. Eso sería más o menos 1.300 millones. Haz un ajuste en 3 años entre recorte de gasto y aumento de ingresos que te dé 1.300 millones. Yo te presto 1.300, pero en 3 años recorta gasto y aumenta ingresos por 1.300. Eso es lo que están negociando. No es fácil eso. Ese es un condicionamiento fuerte. Pero el fondo tiene que garantizarse que este gobierno sanee su finanza, medio la sanee. Y para aumentar los ingresos, el fondo le ha estado proponiendo subir al IVA 3 puntos. Si sube el IVA 3 puntos, bueno, digamos 1 punto por año, consigue más o menos 650, 700 millones. No alcanza todavía para llegar a los 1.300. Eso le ha estado proponiendo. No sabemos ahora, porque en el documento que salió no habla de impuestos. Lo otro que le ha estado proponiendo es que recorte el subsidio al gas y otros subsidios. Y lo otro es frenar las contrataciones de empleados públicos y las compras públicas. Eso es lo que le ha venido proponiendo desde el 2022. Pero en el documento que acaba de salir, lo único que dice es racionalizar la remuneración. ¿Qué quiere decir racionalizar la remuneración? Hacerla racional, o sea, el pago de salario en el gobierno. Bueno, es una palabrita ahí que esconde algo, da pie a conjeturas. Yo interpreto que lo que le está diciendo es despida gente y reduzca el gasto de salario y quite el escalafón de salud, que anda por los 45 millones. El de educación ya usted no lo está entregando y no ha pasado nada, porque los gremios de docentes no han tenido mayor resistencia. La gente que trabaja en el Ministerio de Educación aceptó que el año pasado no le subieran el salario y aceptó que este año no se lo subieran. Digo yo que lo aceptó porque uno no ve protesta. Digamos que ya Bukele puede decir, ese me lo quité. Pero el de salud lo están dando. Pero eso no resuelve. Esos son 45 millones el escalafón. Pero estamos hablando de 1.300. Tiene que despedir un montón de gente. Si no va a tomar medida por el lado de la recaudación, y los diputados de Nuevas Ideas dicen no habrá impuestos. Entonces, si no van a actuar por el lado de la recaudación, tienen que recortar gastos por 1.300 millones en 3 años. Eso es terrible, porque 1.300 millones supera el presupuesto del Ministerio de Salud, que es el segundo más grande del país después del de Educación. Bien, hasta ahorita eso es lo que ha salido en el documento que publicaron. Ujú. Es fuerte Adici- ese ajuste. Adicional, Ajá. sí, adicional, habían otros componentes, digamos, para conocer en general Sí, sí, las condiciones, porque este es el ajuste que es lo más fiscal, duro, digamos, es lo lo más más duro, duro. ¿verdad? Sí, es el Pero a punto la par uno. de eso, habían otros componentes, si los puedes compartir para que la Sí, comunidad de alguna manera tenga la generalidad. sí, son cuatro. Este es el primero. El segundo es, olvídese del Bitcoin. Ujú, Bien, le ha venido diciendo que el Bitcoin genera riesgo. eh, Tiene razón el Fondo Monetario en eso. Pero cuando uno lee la última declaración y ahí lo que ha salido, parece que el fondo puede ceder un poco en ese tema. Da esa impresión. Yo lo que creo que en ese punto van a negociar lo siguiente. No elimine la ley, porque para Bukele eliminar la ley es un revés político terrible. Bukele le debe estar diciendo, no me hagan eso, porque aquí aprobamos una ley, el mundo entero cree que aquí hay Bitcoin,
En el mundo creen que este es el país más moderno del mundo. Yo soy el presidente más moderno, el único que tiene moneda digital. No me hagan eso. Y debe estar diciéndole, dejemos la ley. Y el fondo le puede decir, ok, deja la ley, pero nada de estarte endeudado, agarrando dinero para comprar Bitcoin. Incluso aquí no se sabe si están agarrando dinero, porque eso dice Bukele en los Twitter. Él dice, hoy el Bitcoin estaba barato y compramos. Pero en este país, esa no es una fuente. Un Twitter, una declaración del presidente de la República, no es más que un Twitter y una declaración de una persona llamada Nayib Bukele. Eso no es una fuente. Lo que diga Bukele no es una fuente. La fuente es la información que sale de las instituciones. Yo leo la página web del Banco Central, el Banco Central me dice cuál es la deuda. Esa es una fuente. Lo que diga Bukele a mí no me interesa, ni lo que diga ningún funcionario público, ni lo que diga Sí, alguien de oposición, ni lo que diga es alguien de más, oposición, es más ¿verdad? un manejo político Un eso, es más manejo un manejo político. político. Entonces yo no sé si Ujú, están comprando Bitcoin, pero a lo ujú. mejor sí. Entonces, ¿qué le preocupa al fondo? Que compre Bitcoin a 50.000 por uno y luego esté a 30 y eso afecta a la finanza. Y no olvidemos que el fondo tiene que garantizar que el gobierno pague la deuda. Quiere sanearle la finanza y le está diciendo, deja de andar especulando con eso. Eso es meterse en un casino. Entonces el acuerdo puede ser, deja la ley y sigue hablando de eso. No habrá Bitcoin. Aquí el Bitcoin no tiene nada que ver con la economía del país. Este país está dolarizado. Eso es una idea fantasma. Ni el salario de Bukele está en Bitcoin. Ni hay precio, ni hay nada. Pero él sigue hablando de eso. Entonces sigue hablando de eso. Pero por favor, no comprometa recursos. Creo que ese va a ser el acuerdo con el FMI en ese punto. Porque se ve que No el entre, fondo, el fondo está en, como es- cediendo en esa parte. sí. Ajá. En este punto no entra este tema que tú has tocado, el de la transparencia de los recursos, Este es el de cómo se tercero. maneja. Este es el tercero. El Digo primero es del la... Bitcoin, César. Digo sí, en el caso del Bitcoin porque no se conoce cómo funciona, dónde están los recursos sobre el sí, Bitcoin, ¿verdad? Bueno, sí. por ahí te lo... Sí, es correcto. Hay un tercer punto. El primero era el ajuste fiscal, el Bitcoin. No lo estoy diciendo en el orden, ¿verdad? Pero son tres, son cuatro. El tercero es la transparencia. Bueno, el Bitcoin tiene algo que ver, eso es correcto lo que tú dices, pero también le está diciendo el fondo, mira, rinda cuenta, entregue las auditorías de los préstamos que usted manejó en el año 2020. Eso se lo planteó en la carta de enero del año pasado. No una carta, con perdón. El Fondo Monetario sacó un informe el año pasado en enero de 5 páginas de cómo veía la economía y los problemas. Y ahí le pide al gobierno que entregue las auditorías de los préstamos del año 2020. Bueno, en el 2020 le prestó el gobierno de Japón 46 millones. Le prestó dinero el BESI. Le prestó dinero el BID, el Banco Mundial. Ok, le está diciendo, ponga la cuenta clara. Han pasado 4 años. Por favor, entregue las auditorías. Casi le está diciendo corrupto, ¿verdad? Ok. No sé si Bukele, este gobierno puede hacer eso, pero es una exigencia. Transparencia. Pero eso de la auditoría salió en el documento del año pasado. Me imagino que está en la negociación. Además, tiene que rendir cuenta del manejo de los recursos. Lo otro es que aquí hay mucha opacidad en el gobierno, en el manejo del dinero. La Asamblea Legislativa, por ejemplo, aprobó el año pasado, en el año 2021, en agosto, cuando ya fue controlada por Nuevas Ideas y sus aliados, del 2021, ellos aprobaron no rendir cuenta durante 7 años de los siguientes gastos: viajes internacionales de diputados, diputadas y personas empleadas de la Asamblea, gastos en contratación de personal, gastos de pago de salarios, gastos en compras públicas, presupuesto de grupos parlamentarios y presupuesto de gerencias, unidades y departamentos. Pero igual hay información reservada en un montón de instituciones. La ley la CAP no está operando. ¿Quién hizo la cárcel de Tecoluca? Se recibieron 3 licitaciones para ver qué empresa constructora hizo la mejor propuesta desde el punto de vista de los intereses del Estado. No sabemos quién hizo esa cárcel. Y si queremos averiguar, no hay forma, porque uno va al Ministerio de Obras Públicas
o al Ministerio de Seguridad, porque la cárcel pertenece, puede ser de esa parte del cartera. presupuesto del Ministerio de Seguridad, y nos van a decir, es información reservada. Entonces voy al Instituto de Acceso a la Información Pública y eso es perder el tiempo. Eso está Ujú, controlado por gobierno. Entonces, es una cosa terrible y el fondo necesita que eso se aclare. Pero además, esto hay que entenderlo así. Ni el fondo tiene información, porque al Fondo Monetario no le interesa que César Villalona o Franklin tengan acceso a esa información. Lo que necesita el fondo es que Bukele pague la deuda. El Estado, no Bukele, el Estado salvadoreño. Pero Bukele es el jefe de Estado, aunque de facto. Y por lo tanto, si no es transparente en el manejo de los recursos, pueden estar haciendo mal uso, puede haber corrupción y eso complica la finanza pública. sí, Complica. Si están robando dinero, si están sobrefacturando obras, entonces, ¿cómo va a sanear la finanza y cómo va a garantizar que le pague al BID y al Banco Mundial? ujú, Entonces, pero además el fondo me está diciendo, si le está pidiendo eso al gobierno, yo entiendo que ni a ellos le dan información, ujú, ni a ellos. Entonces, digo yo ni a ellos porque son un organismo internacional. César Villalona va a un ministerio y ¿quién soy yo? Nadie. A lo mejor no me dejan ni entrar, pero el Fondo Monetario es un organismo de las Naciones Unidas. Se supone que frente a eso tienen algún respeto. Entonces, si ujú, el fondo le está pidiendo que sea transparente, Bukele, también necesitamos que no roben mucho, porque hay que pagar la deuda. Hay que pagar la deuda. Ok, ujú. hay que interpretarlo así. Este asunto lo de la Sí, transparencia. Le está pidiendo que respete la independencia de poderes. Por Dios. ¿Y cómo Bukele va a respetar la independencia de poderes? ese es el cuarto punto. No, es parte del tercero. Ah, El del cuarto tercero, tiene ok. que ver con la reserva monetaria, pero en el tercero es Ujú. transparencia, gobernabilidad, Estado de Derecho. Ok. ¿Y cómo? Pero ¿y en la Asamblea Legislativa? ¿Cuántos diputados tiene Nueva Idea? 55, ¿verdad? De 60. Cincuenta y Eh, cuatro, 54. Hay dos de PCN, no sé, uno del PDC, son 57, pero quedámonos con los 54. cincuenta y Pero ¿y cómo? cuatro Pero ¿y y quién ha son dicho que, 60. pero ¿y quién ha dicho que esos 54 de Nuevas Ideas son independientes? No. Bukele debe haberle dicho al Fondo Monetario, no me pidan eso porque esos diputados, en este país nadie sabe quiénes son. Ellos salieron por mí y Ujú, trabajan para mí. Eh, na- Uno no sabe si son analfabetos, nada. Ahí eso está lleno de analfabetos, de cualquier tipo de gente que se metió en ese partido para ser diputado. Pero Bukele ujú, es el que lo hizo diputado porque él es el que tiene la popularidad, él tiene su popularidad, no la podemos ujú, negar. Ok, en las elecciones del 21 era votar por Nuevas Ideas, el partido de Nayib. Salió un diputado, bueno, salió un diputado, pero la gente no votó por diputado. Y esos diputados no tienen derecho a ser independientes, son empleados míos. Entonces Bukele le debe haber dicho al ministro de Hacienda o al del Banco Central, dile al Fondo Monetario que se deje de esa tontería, porque ¿qué independiente va a ser la Asamblea? Esos son operadores de mi política, de mi política. O díganle que sí, díganle que de ahora en adelante ellos son independientes. Eso no tiene sentido. El fiscal va a ser independiente. ¿Y quién lo nombra? ¿Y quién lo puede quitar? Los diputados de Bukele. A la Corte Suprema, ¿quién lo nombra y quién lo puede quitar? Los diputados de Bukele. En el Estado no hay independencia de nada ni habrá independencia de nada. el tribunal que está en disputa ahorita, que no se ha nombrado. Imagínate. Y a lo mejor ellos se pueden dar el lujo de la semana que viene aprobar una reforma constitucional que entre en Ujú, vigencia 5 horas después y decir aquí ujú, ya no se nombra así, lo vamos a nombrar de otra forma. Es ujú. decir, todo está controlado. El Fondo Monetario, yo no sé por qué está pidiendo eso. Bueno, está bien que lo pida, pero ¿qué va a ceder Bukele? Además, la base del poder de Bukele está en la ilegalidad. El gobierno de Bukele no puede ser legal. Si se ajusta al marco legal, Bukele no fuera presidente. Tiene que estar en la ilegalidad. El fiscal tiene que ser ilegal para que persiga a la oposición. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional tienen que ser impuestos. Tienen que ser empleados de Bukele para que interpreten la Constitución y digan que puede ser candidato. Si no tuvieran los otros, que le faltaban 7 años, y Bukele no hubiera sido candidato a la presidencia. De manera que eso no hay ninguna posibilidad de que ocurra.
No va a haber ninguna, yo no sé qué va a hacer el Fondo Monetario con ese tema, pero lo está planteando. Ok, en el cuarto punto, este es muy delicado también, el cuarto. La propuesta del fondo es correcta. Yo estoy de acuerdo con lo que le está proponiendo. ¿Qué le está proponiendo? Pero hay que ver qué implicaciones tiene para el gobierno. Le está diciendo que le deje de estar pidiendo dinero a los bancos. Ya, que pare eso de estarle pidiendo, que le pague lo que le debe. Le debe 2.300 millones el Ministerio de Hacienda a los bancos privados. Esa deuda cuando llegó Bukele superaba los 700 millones y hoy está en 2.300. Pero se paga no con recaudación del IVA ni de la renta, no se paga con los tributos. Eso está fuera del presupuesto. Eso se paga con préstamos de los bancos. Es decir, Banco Agrícola, te tengo que pagar este mes 100 millones, préstame 100 millones y te pago 100 millones. Le doy lete, agarro el dinero y le pago la lete anterior. Pero cuando paga, 40 millones son intereses y 60 amortización. De Ujú, manera que recibe 100, paga 100, pero debe 140 millones, ujú, porque la deuda de 100 la bajó en 60. Es una cosa terrible. Y los bancos se quejaron el año pasado y le dijeron, Bukele, ya no nos pida más dinero. Es una deuda que tiene que pagar en un año y la paga con préstamo. Préstamo y pago, préstamo y pago, préstame y te pago, préstame y te pago. Ok. Y los bancos le dijeron, negociemos, mira, que no sea en un año. Y parece que llegaron a un acuerdo. Está medio oscuro, pero hay una información que se ha filtrado, que negociaron que el 50% se lo pague en un año y el resto entre 3 y 5. Bueno, en un año son 1.150, pero ¿de dónde lo va a sacar? No es de la recaudación, de impuestos, eso no está en el presupuesto. Esa es una sí, sí, deuda que la pagan vendiendo letes y sete, o vender bonos y liquidar esa deuda. Que un empresario de Estados Unidos le diga, aquí hay 2.000 millones, tenga, y págamelo en 10 años. Y que él pague esa deuda y ya se quitó esa deuda. Pero entonces la deuda pública sube en 2.000 millones. ujú, Y como están esos bonos, y esa sí tiene que pagarla con dinero de Hacienda, ya con dinero de Hacienda, a no ser que entonces vuelva a pedirle prestado a los bancos para pagar deuda y caiga en el mismo vicio. Es un desastre eso. Entonces el fondo le está diciendo, primero pare la deuda. Segundo, aumente la reserva de liquidez. Hay que aumentar la reserva de liquidez. ¿Esto qué es? De todo el dinero que tienen los bancos de depósito de la población, de los empresarios, todo el que deposita dinero en un banco. El Banco Central agarra una parte, se la quita a los bancos y la agarra. Esto se llama reserva de liquidez. ¿Para qué lo hace? Por dos razones. Primero, para garantizarle a la gente, por si el banco quiebra, por lo menos una parte del dinero la tenemos nosotros, ¿verdad? Que es lo que acaba de pasar con la cooperativa. Ahí están viendo cómo le resuelven a la gente, la que quebró. Y lo otro es para regular un poco el crédito. Es decir, esa reserva sirve para que los bancos dispongan de menos dinero para prestar. Y si ellos quieren que los bancos presten más, bajan la reserva y le liberan dinero. Entonces, cuando hay una alta inflación, suben los precios, se puede subir la reserva, quitarle dinero a los bancos para que presten menos, aumente menos el dinero que circula, la demanda y los precios se estabilicen. O si es al revés, si la economía está cayendo, baja la reserva, le libera dinero a los bancos para que le presten a los empresarios, aumente la producción y el empleo. Puede servir como eso, para eso. Cuando Bukele llegó, esa reserva estaba en 21%. Es decir, de cada 100 dólares que había en un banco, 21 lo tenía el Banco Central. En este momento está creo que es en 12, en 12 para los préstamos de menos de un año y 14, creo que 14 para los de más de un año. Ok, o sea que le han bajado. Entonces, el Banco Central le pasó dinero a los bancos, pero no para que los bancos le prestaran a un microempresario, a una microempresaria, a una cooperativa de ujú, campesinos, a un empresario que va a montar una fábrica y va a generar. No, es para que le presten al gobierno. La ujú, bajaron para que los bancos tengan dinero y le presten al gobierno. Y el gobierno, ¿qué hace con el dinero? Le paga a los bancos. Entonces eso se ha convertido en un círculo vicioso. Y el fondo le está diciendo, aumente la reserva. Es decir, que los bancos privados
pasen dinero al Banco Central, más No le dinero al está Banco pidiendo que Central. llegue al 21% otra vez, César. Fíjate que no está, el dato no es público y no está en el documento del año pasado, solo dice Ujú, reserva, subir las reservas, ok, ¿verdad? ¿Cuánto están negociando? El ujú, máximo a que puede llegar es 25, según la ley. En el gobierno de Serén llegó a 21 porque hubo un año donde había poco dinamismo de la inversión, se bajó un poco para liberarle fondos para reactivar la economía. ok. Eso se maneja, eso está bien, para que el Producto Interno Bruto creciera, no era para prestarle al gobierno y para que El el doce gobierno por luego le ciento, pague. el 12% se puede considerar, digamos, un- una reserva aceptable o en No, realidad ya está en no, una zona de muy riesgo. baja, muy baja de riesgo, muy baja. Esa reserva en dinero, cuando llegó Bukele estaba en 4.800 millones, por ahí, cuatro mil Ujú, seiscientos 4.800. Hoy está entre mil y pico. uh, Es una reducción. ujú, Entonces el fondo está preocupado por la reducción de la claro, reserva. Está bien. preocupado. Ok, y porque además no se están usando bien. Ok, ¿qué implicaciones tiene para el gobierno? Que si el gobierno acepta esa recomendación y los bancos pasan más dinero al Banco Central, van a tener menos facilidad de prestarle al gobierno para que el gobierno pague. Entonces, ¿cómo va a pagar Ujú, el gobierno? A los bancos. Tiene dos ujú, caminos: sacar dinero del IVA, de los tributos, sí. o vender bonos con deuda externa, deuda privada. Bien, el Fondo Monetario hasta ahora no le ha dicho, hasta donde yo sé, cómo hacer eso. Pero ahí viene un problema para la finanza pública. Ahí vendría un problema que se podría solventar con una deuda fuerte de 1.200 millones, con perdón, sí, de 1.200 digamos, para pagar la de un año, con bonos. Ok, la deuda subiría. Incluso la deuda subiría con el préstamo del FMI de 1.300. Estas cosas no conducen a nada bueno, así como lo estamos viendo. Ahora bien, lo más complicado es el punto uno, el 4 también, pero el uno es el ajuste fiscal. Entonces, Ahora, el Bukele, 4, perdón, César, para más o menos aterrizarlo, el sí, 4, por lo que entiendo, es nivelar las reservas. Ese es el cuarto. subirla, subir las Ajá, o reservas de sea, liquidez. subirlas, digamos, Sí, equilibrarlas, va. sí, Tomando que el ideal es el 25% el, y el estamos en máximo, un 12. el Mm, máximo, el máximo, bien, pero que vuelva como estaban, 20, sí, 21%. sí, sí. Pero eso es que la banca ya no le podría prestar al gobierno. Ahora, a A no partir de ser, con todo esto, perdón, César, a no sí. ser que la banca le siga prestando para que le pague, pero no desvía fondos que deberían ir al sector privado, Ujú, ujú, ¿verdad? Y eso afecta la actividad económica del sí. país. Ajá. Ahora, te quiero preguntar esto. A partir de estas condiciones, francamente, los cuatro aspectos que has planteado y digamos si es que hay alguna modificación en el uno, que es donde digamos tú, a partir del último informe o correspondencia que se cruza, es donde hay algunas posibilidades de que se flexibilice es en el uno, entiendo yo. En el resto, porque no veo que haya cambios ni por parte del gobierno o a menos que ellos los vayan eliminando. El 2 que es lo del Bitcoin, lo van eliminando. El 3 que ya tiene que ver con aspectos de transparencia, allí en realidad estamos en el mismo agujero. Y en el cuarto, es una cuestión que pasa el tema voluntariedad, o sea, es una realidad concreta. Entonces, eh, a partir de esto, ¿qué es lo que ha modificado en el último correspondencia y y qué tanto se puede hablar de un preacuerdo o que esto va por lo menos en estos meses, este año, el próximo año? ¿De qué hablamos? Bueno, mira, la flexibilización del fondo yo lo veo en el Bitcoin, que da la idea de que puede no pedirle que Ujú, quiten la ley, pero lo va a apretar por el lado de que no esté comprando. Es ujú, eliminarlo, eliminar eso, dejando la ley, para que Bukele no pague costo político. Es una flexibilización ujú, relativa. En el de la reserva de liquidez no hay flexibilización, que están planteando ujú, lo mismo el fondo. Lo viene planteando desde el 22, cuando la deuda era ok, incluso más chiquita. Hoy está más alta. En el de la transparencia,
y todo eso, esos aspectos, el fondo no ha flexibilizado. Eso está igual. Y en el uno, que es el ajuste fiscal, lo único que yo veo es que el fondo no habla de subir el IVA, pero el ajuste es el mismo. Incluso, con perdón, es más alto, porque era 3% del PIB y hoy estamos hablando de 3,5. Es decir, Ujú. y si solo van a actuar por el lado del gasto, eso, eso es terrible. Sí. Pero eso es terrible. Pero en el documento solo habla de remuneraciones, que implica ¿Y, despidos. y qué tan, vamos a ver, qué tanto se puede hablar entonces a partir de tu experiencia y de tu lectura de un preacuerdo, de que ya estamos casi llegando, de que eso puede suceder en este año o en el próximo? No, no estoy seguro. Yo no estoy seguro de que lleguen a un acuerdo. Eh, no lo descarto, pero eso no es seguro, porque depende de si el fondo se pone duro en el tema 4 y se pone duro en el tema uno. Bukele, Las Bukele, elecciones, las elecciones en Estados Unidos puede ser un termómetro, César, tomando en cuenta esta condición en que un gobierno republicano llegue. Digo, tomemos en cuenta esto, pues, porque estamos hablando de gobiernos de derecha con gobiernos de derecha, aunque hemos visto un zipizape, un encontronazo, digamos, un estire fuerte entre el candidato republicano y Bukele. bueno, el Fondo Monetario, cuando son programas como este, que le llaman de facilidad ampliada, que implican acuerdos, que no son Ujú, préstamos de stand-by, como le dice, sino un acuerdo de facilidad ampliada, eso tiene que ser aprobado por el directorio. Y eh, eso implica que requiere 85 votos en el Fondo Monetario. Estados Unidos tiene 19 votos. Si Estados ok, Unidos dice no doy los votos por ese acuerdo, entonces no hay acuerdo, porque quedarían 81. Yo realmente no ujú, sé, pero Estados Unidos en esto decide. No solo Estados Unidos, la Unión Europea tiene también como un 15, China tiene como un 10, pero bueno, solo Estados Unidos, si no da los votos, no hay acuerdo. Pero no sé exactamente qué postura van a adoptar ellos. Estados Unidos tiene interés de ujú. que el gobierno pague la deuda. Todos están Claro. interesados en que pague la deuda, porque una Y, parte de la deuda, además, es con el gobierno de Estados Unidos, con tenedores de bonos de Estados Unidos, con el Fondo Monetario, donde Estados Unidos es el mayor accionista, el Banco Mundial, ujú, donde Estados Unidos es el mayor accionista, el BID, donde es accionista. Solo en el BESI no está metido en Estados Unidos y la Corporación Andina de Fomento. Entonces, eh, ellos pueden decirle al fondo, apriétalo o no lo apriete, no apriete mucho, aprieta. Tiene capacidad el gobierno de Estados Unidos de influir. ujú, Eh, pero yo lo que veo ahora es que Bukele le puede decir, miren, yo comencé a aplicar el ajuste, ese ajuste de que son 1.300 millones. Ya yo comencé, miren, este año estamos recortando gastos, pero el acuerdo no lo han tomado todavía. Si ujú. eso lo toman para el año que viene, lo que haga este año no vale, porque sería sobre el Producto Interno Bruto de ese momento, que va a cerrar este año en 35.000 millones. Ok, Ujú. pero Bukele está aplicando un programa de ajuste, solo que no por 1.300 millones, porque si lo aplica de 1.300 millones, tiene que desmantelar, desmantelar. Pero Ahora, mira, ajá, te quiero preguntar esto para ir tratando, digamos, de, de interpretar estos mensajes que envía el gobierno. Porque si te has sí, fijado, el gobierno, por lo menos a nivel de medios, y sabemos que los medios de alguna manera tratan con mucha suavidad este tema, digamos, cuando se trata del gobierno. Pero lo que ha tratado de vender es que hay un acercamiento en esa negociación y que estamos ya casi a punto de llegar. Y que también eso implica que hay señales en materia fiscal, económica, de rumbo, de entorno económico que han mejorado. No sé si eso has entendido tú también de la narrativa o el manejo, digamos, informativo que de alguna manera ha hecho el gobierno. ¿Esto en realidad se lee así o es simple y sencillamente un manejo mediático que de alguna manera
desinforma en materia económica. Vamos a ver, eso puede ser, porque si el gobierno llega a un acuerdo con el Fondo Monetario, eh, los acreedores del Estado salvadoreño, que son bancos, tenedores de bonos, gobierno, organismos Ujú, financieros internacionales, pueden sentir un alivio. Decir, bueno, ese acuerdo me siento tranquilo porque ya veo que el Fondo Monetario, al llegar a ese acuerdo, lo que me está diciendo es que el Estado salvadoreño se compromete con pagar. Ok, eso le puede dar un alivio, pero eso no quiere decir que mejore la economía nacional. Es al revés. Ese programa, si se aplica, lo que va a implicar es una contracción económica, porque ujú, un recorte del gasto público afecta la demanda interna y termina afectando la venta de las empresas. Y un aumento de los problemas sociales, los despidos, significa caída de demanda, aumento de pobreza, donde el Fondo Monetario impone este programa, generalmente la economía se contrae, es decir, crece menos. Aumentan los problemas sociales, aumenta la pobreza, porque el fondo no le dice, mire, consiga dinero de los ricos, ¿verdad? Si le dice consigue ujú, dinero de los ricos, no hay problema. Ajusta su finanza sin afectar a la mayoría, pero por ahí no van las cosas. Si lo que le está diciendo es que despida gente, entonces aquí va a aumentar la pobreza. Y esa gente despedida compra menos, si es que compra algo, aunque también se puede ir del país. Si le dice quítale el subsidio al gas, se va a poner caro. Si le dice sube el IVA, todo se va a poner caro. Entonces, pero a un organismo financiero internacional eso no le importa, no le importa. Lo que necesita el organismo es confianza en que el Estado va a pagar. Es como, digamos, que el ministro de Hacienda o el ok, presidente del Banco Central le diga al fondo, pero miren a los técnicos, si le subimos 3 puntos al IVA, se va a poner todo caro, va a haber ujú, descontento, aquí puede haber protesta, hay gente que va a salir a protestar. Los técnicos le dicen, nosotros no hablamos de política, nosotros somos técnicos. Usted está hablando ujú, de política. ujú, La palabra protesta aquí, no eso no entra aquí. Aquí hablamos de variables económicas. Sí, pero hay que haber protesta. Bueno, ustedes vean cómo resuelven si hay protesta. Pero nosotros ujú, estamos haciendo propuestas técnicas. Si ustedes suben el IVA a 3 puntos, consiguen 600 millones, 700. Pero es que eso va a generar pobreza. Es que nosotros no estamos hablando aquí de política. Consigan los 700 millones y paguen. Y eso mismo es así para un tenedor de bonos de Estados Unidos, o ujú, para el BID, o para cualquiera que le prestó al gobierno. No le importa. Lo que necesita es que el gobierno nivele su finanza, la mejore, aunque suba la pobreza de 27 a 30 o a 35. Aunque haya una convulsión social y haya que matar gente. Donde ha llegado el fondo ha habido estallidos sociales. Lo acaba de ver en crisis. Colombia antes de Petro, lo hubo en Venezuela con el Caracazo, lo hubo en República Dominicana en el 84. Este es fuerte, pero el Fondo Monetario manda técnicos que le dicen, usted si consigue por aquí y reduce aquí, entonces ya usted mejora su situación Ujú. financiera. Y lo que consiguió, pague. Lo otro, Tiene, ajá, ajá, lo otro tiene no es sentido tema esto, te nuestro. decía. Ajá, No, tiene sentido, te decía, esto que estamos viendo. Y aquí para tratar de aterrizar digamos, este tema, porque como está, esto va en desarrollo, no podemos determinar ahorita si ya está, o sea, me parece que es una lectura bastante acertada la que nos has dado, en el sentido de que está en proceso. Hay algunas cosas exacto, que se han modificado, etcétera, pero tiene sentido esto que hemos hablado, esto último. Es decir, no me interesa cuánto sometas y a qué sometas a tu país. Lo que necesito es la plata. Si tienes la plata, te presto. ¿Tiene exacto. sentido esto con el mensaje que dio Bukele el 1 de junio, que dijo medicina Eh, eh, amarga? eh, sí, sí, porque lo que está proponiendo el fondo es medicina amarga. Salvo, yo estoy de acuerdo en dos cosas con el fondo, en tres. Estoy de acuerdo en que se elimine la ley Bitcoin, si es que ellos están por eso, o que no haya problema con ese lío. En la transparencia, la rendición de cuentas, el Estado de Derecho, estoy de acuerdo. Incluso en la reserva de liquidez. Pero en el ajuste fiscal, yo estaría de acuerdo si el ajuste fiscal es conseguir 1.300 millones con impuesto a los ricos. Si es así, y sabemos cómo se pueden conseguir, sin afectar al pueblo y sin subir precios. Si Bukele dice a todo el que tenga una vivienda de más de medio millón de dólares, le vamos a poner un impuesto.
Bueno, está afectando a 3.000 personas. Si dice a los 110 millonarios de este país, más ricos, que tienen activos por 9.000 millones, le voy a quitar, poner un impuesto de 3% a los activos y ahí consigo no sé cuántos millones. Si por ahí actúa, me parece bien, porque es bueno que el Ujú. gobierno nivele su finanza. El problema Para es, cerrar, pero por ahí no va, porque la naturaleza del gobierno no es pro pueblo, ni es ujú, anti-oligarquía. Exacto. eh, para cerrar, César, este tema. Esto en realidad no suena a milagro, eso es como un salvataje, es un pequeño tanque de oxígeno, pero el milagro económico del que habló Bukele para curar el cáncer que tiene el país en materia de hambre, de problemas de seguridad alimentaria, de cero producción, de que ha bajado la capacidad de inversión pública, que el nivel de migración sigue creciendo. Eso no suena a nada aquí. No sé si me estoy equivocando yo, lo estoy viendo demasiado dramático o en realidad la situación es así como te lo estoy pintando. Toda esa parte de migración, a Estados Unidos le interesa que la migración no aumente mucho, sobre todo que no le entre gente que le pueda crear problemas allá, digamos, delincuentes. Pero también la necesita en tanto es una mano de obra barata que entra a su país, eso Ujú, medio se regula. Entren, y que ustedes son mano de obra barata, eh, pero también tienen que tener cierto filtro, no puede ser una cosa desmedida, ¿verdad? Eh, entonces, esa migración yo creo que puede aumentar si se aplica este programa, porque este programa es contractivo y genera más problemas sociales, golpea a los sectores de bajos ingresos y a las capas medias. No tengo ninguna duda de que un programa de ujú, ajuste de 1.300 millones por el lado de los ingresos y el recorte de gastos va a provocar primero, malestar social. Eso no quiere decir que la gente vaya a salir a quemar llantas, pero malestar. Depende de la situación política. También puede haber estallido. Y ujú. no me atrevo a comprometerme con eso, porque ya la conclusión política de la persona afectada uno no sabe cuál es. Puede Sí, decidir depende de la entonces gente. irse del país. Sí. Y seguro que provoque migración. Sin duda provoque migración. Eh, porque es un programa muy negativo desde el punto de vista de los intereses populares. Ok. Paso al otro tema, César, así rapidito. Eh, Hace un mes, exactamente, un mes y un par de días. Sí. Recuerdo que fue ahí, bueno, 35 días, dijo ayer Bukele, ahora serían 36 desde que él empieza a anunciar medidas para tratar de aliviar el alza de los precios, sobre todo de los 22 productos de la canasta básica. ¿Ha tenido alguna señal de impacto esto? ¿Ha servido de algo? O sea, ¿se puede medir económicamente? ¿Se puede medir en algo? Porque lo que veíamos hace un par de días, creo que hace 3 días, el Centro para la Defensa del Consumidor entregaba un nuevo informe actualizado a julio, al cierre de julio, y lo que decía es que los precios, en lugar de bajar, habían aumentado, por lo menos la gran mayoría. Hablaba de uno o dos que habían bajado. ¿Cómo lo ves? Mira, la información que yo tengo es que los precios siguen más o menos igual. Aquí no ha habido baja de precios. Eh, Mucha gente me comenta, yo no lo puedo verificar, digamos, pero mucha Mm, gente comenta que los precios están igual. Y el Centro para la Defensoría del Consumidor, el CDC, acaba de sacar una información creo que fue ayer o antes de ayer, donde dice que los precios no han bajado. Eso es lo que yo puedo decir de lo que informan. Donde yo compro la tienda de por mi casa, aquí no hay ninguna baja. O sea, esas medidas no han tenido ningún impacto en el recorte, en la reducción de precios. Y hoy acaba de decir Bukele que van a crear agromercados, que van a dar por $1.50 frijoles y arroz, no sé. Él sigue, Centros él de sigue abasto, prometiendo. dijo. Sí, él sigue prometiendo. Él sigue prometiendo, pero yo no sé cómo van a resolver eso. Si son centros de abasto, eso no tiene sentido, porque el Ministerio de Agricultura es un ministerio sin dinero. Mm, ¿A quién le puede estar vendiendo si es el Ministerio de Agricultura, si fueran centro del Estado? ¿Cuál es el presupuesto del Ministerio de Agricultura? Ese es un presupuesto que no alcanza
es menor que las importaciones de arroz de este país. Solo que ellos Solo, ajá, anunciaron de que iban a manejar los privados. O sea, iba a ser sí, un negocio privado. O sea, que va a bueno, buscar rentabilidad y va a ganarse. ok, si son privados, entonces es importación, ¿verdad? Porque la producción nacional no está creciendo. Están trayendo productos de fuera y lo están vendiendo. Ahora, si son privados, ¿de dónde saca Bukele que lo van a dar $1.50? ¿O es que le da Ujú. orden a un empresario de cómo debe vender el frijol? Hasta donde Eso es nosotros controlar sabemos, precio. sí, pero hasta donde nosotros sabemos, el Ministerio de Economía no controla precios. El ministerio, Ajá. incluso él mismo dijo en la cadena con su gabinete, dijo, no es un ilícito. Nosotros conocemos otros ilícitos que hacen estos, ¿cómo fue que dijo? Chantajean funcionarios públicos, hacen contrabando, pero aquí es una economía de mercado. Entonces, el Estado no es verdad que le va a decir a un empresario que tiene que vender el frijol más el arroz a 1.50. Eso no es cierto. Eso lo podría hacer una institución del Estado. Una institución del Estado puede decidir vender barato, pero la del Estado que tenemos, que es el Ministerio de Agricultura, no tiene ninguna capacidad por su nivel económico. Aquí tengo yo el presupuesto del Ministerio de Agricultura. Son 91 millones. Le aprobaron 91, luego lo subieron a 59 con un refuerzo. Por eso no es nada de un presupuesto de 9.400 millones, porque ahora el presupuesto es de 9.400. Solo la importación de granos básicos supera esa cifra. Entonces, yo creo que sigue haciendo propaganda con el tema. Eh, Aquí esos Es precios sostenible. tienen que tener un tope. Eso yo estoy de acuerdo. Porque ¿hasta dónde vamos a llegar? Va a llegar un momento donde ya, por ejemplo, 2 tomates por $1. Pues bueno, ya, 2 tomates, llegará un momento que ahí se estabilizará por un tiempo. O ¿Y, es que me van a dar uno, ya sería el colmo. y cómo ves? Pero no es por acciones del gobierno, sino porque la misma lógica del mercado dice la demanda para esto Ujú. que da. Hasta aquí llegaron. ¿Y cómo Eh, ves ya en materia de reflexión, digamos, porque esto se mide también desde el aspecto económico, la reacción que la población ha tenido ante estas medidas y ante cómo se ha comportado la realidad? O por lo menos los anuncios, más que medidas, un par de anuncios que sí, bueno, algunos economistas le han llamado medidas aisladas. ¿Y cuál es el impacto o la reacción que tiene la gente al ver la realidad? Mira, yo creo que aquí ahí se está generando un descontento con el gobierno. A mí me da la impresión de que Bukele está perdiendo popularidad. Eso que está pasando con la asamblea, todo eso que se ha destapado ahí. Él saca ese Twitter pidiéndole lealtades, porque está Ujú, dirigido a los líos que tiene en el gabinete. Hay un montón de gente metido en ese partido. Estoy hablando ahorita de esa área, digamos, de ese sector. Gente que anda buscando empleo en un país donde redujeron las alcaldías, en un país donde lo que están es despidiendo gente. Se echaron 300 del Ministerio de Cultura. Te aseguro que 250 habían votado por Bukele o 200, que es el 66%. Gente con aspiraciones de cargo. Hay un problema que se está generando en el propio partido Nuevas Ideas. Y cuando uno ve a estos youtubers atacando a los diputados, pero no a Bukele, Bukele le está dando orden de que ataquen. Y es una forma de decirle a los diputados lealtad, lealtad, lealtad. Y a otros funcionarios o a otra gente que tiene aspiraciones de cargo que no la va a tener, porque lo que viene es un ajuste, justamente en el tema de los salarios, del empleo público. ujú. Él está preocupado ahí. Yo creo que ahí se está gestando algo en su propio partido. Por supuesto, él es un caudillo, él tiene capacidad de control, pero hasta cierto punto. Lo otro es la población. Yo creo que mucha gente está viendo que los precios siguen subiendo o no bajan. Eso se constata. Bukele puede engañar a alguien diciéndole fulano es corrupto y hacer que esa persona se vaya del país porque le levantaron un expediente falso. Ok, eso lo puede hacer.
pero no puede engañar a la gente con respecto a los precios y al empleo, porque eso lo vive la gente. La Ujú. gente sigue comprando. Hay que comprar todos los días algo, tomate, aguacate, porque el tomate, esos son productos que no duran mucho. Cebolla, Sí. hay que comprar. No estoy hablando de una refrigeradora, que la puede comprar cada 10 años, pero la comida hay que comprarla y hay que pagar la tarifa de bus. ¿Ha bajado la tarifa de bus? ¿Ha bajado el precio de la energía? ¿Ha bajado la tarifa de agua? Él habló de canasta básica ampliada, ¿eh? A él no le aclararon que eso incluía la tarifa de agua, la tarifa de energía, el pago de una vivienda. Eso es un desastre. Entonces, la gente está constatando que hay un discurso del presidente, unas amenazas del presidente, una promesa del presidente y una realidad. Y está el otro problema, que es el empleo, Ujú. también, ¿Y el que ingreso? es el ingreso afectado por dos razones, porque no se lo suben a la gente. Aquí no, Ujú. hasta ahora no hay aumento salarial. No. Y segundo, porque los precios lo devoran. Son dos cosas, el salario fijo y precio más alto. Y lo otro es el empleo, que es más grave, porque el que no tiene empleo, por lo menos el que tiene empleo tiene un ingreso. Entonces, son dos problemas y el desempleo parece que está aumentando. Aprovecho para denunciar, y esta es la palabra, que el Seguro Social no nos está dando los datos de desempleo. No lo está ¿Desde cuándo, publicando. César? Solo tenemos lo del 2023. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y estamos en julio. Necesitamos saber cómo está el empleo formal. Solo tenemos dos informaciones. Coesport, la señora Silvia de Cuellar, que dirige Coesport, dijo que se han perdido 1.000 empleos en el sector exportador. Ok. Eso lo están diciendo los empresarios. Yo le creo, Ujú. porque las exportaciones están cayendo, y sobre todo las de maquila. Y segundo, tenemos información de que echaron 300 del ministerio, más de 300 del Ministerio Cultura. de Cultura, que han despedido gente de las alcaldías Ujú. y que están despidiendo gente del gobierno. Eso es público. Una pregunta, una Ajá, pregunta. No hemos escuchado, pero es posible porque hoy todo va por ese rumbo. ¿No será que han puesto en reserva esa información del seguro? puede ser, puede ser, pero el Seguro Social no está dando los boletines. O sea, ¿cómo es Digo yo posible? porque ¿Cómo es todo es en posible que reserva. nosotros no sepamos cuál es el empleo formal? Estoy Mm. hablando del sector formal, donde está el empleo público y el privado. Bien, digamos Eh, que a un mes, César, podríamos decir que la situación no ha mejorado, los precios siguen iguales o siguen subiendo, la condición económica de la gente sigue apretada y las medidas del gobierno no funcionan. exactamente. Todo fue promesa y no nos sorprende porque a ningún producto de eso que él dijo que le va a quitar impuestos paga impuestos, porque vienen de Aranceles, digo. Centroamérica, o sea, aranceles, porque vienen de Centroamérica, vienen de Estados Unidos. En Centroamérica los únicos productos que se venden en los países de Centroamérica con tributos, con aranceles, son Ujú, eh, bebidas alcohólicas, algunos derivados del petróleo que algunos países tienen. ujú. No, son cuatro o cinco. Sí, eso no tiene César, sentido, para todo lo cerrar que este tema, prometió. Ajá. para cerrar este tema, no sé, pero yo he escuchado a una buena parte de los economistas poner el tema de quitar el IVA o por lo menos reducir el IVA a algunos productos de la canasta básica. Y eso puede ser un impacto directo que mejore los precios y el acceso para que la gente pueda comprar comida. ¿Ves tú que tome este tipo de medidas Bukele o el gobierno de Bukele? No, sobre todo en el marco de la negociación con el Fondo Monetario, sería Ujú, contraproducente para el gobierno. No es que la propuesta es correcta, yo estoy de acuerdo, que se reduzca el IVA y que se obligue a los empresarios a bajar los precios. Tiene que estar acompañada de una intervención del Estado para que bajen los precios. Pero hay que tener una alternativa de dónde conseguir el dinero porque el gobierno baja su recaudación, es el principal ujú, impuesto. Entonces, los mismos economistas están planteando muchos y centros de investigación que pongan un impuesto a los activos de las empresas de los millonarios, el impuesto ujú. al patrimonio, al 10% más rico. Tienen alternativa, pero también hay alternativa por el lado del gasto.
que reduzca el gasto de propaganda. Si deja de caudar, digamos, 30 millones, porque le quite el IVA a la canasta básica, pues que le ponga, que reduzca el gasto de propaganda en 30 millones o, que o- elimine o- o privilegios. privilegios. Es decir, hay alternativas. Ahora, yo no lo veo a él en eso. Eh, Ahora está hablándose de una cosa y aquí aprovecho, César, para llevarte al último tema y ver si lo podemos tocar en los últimos 5 o 6 minutos. Hay un escándalo y un hartazgo que nuevamente se percibe, digamos, en el ambiente ciudadano, de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa con este tema de una piñata, se le ha llamado así ya mediáticamente, una piñata con los recursos públicos, otra vez metiendo el tema de los asesores, los técnicos y todo esto, una actitud de negar de manera, ¿cómo se llama? Así clarísima, de negarle la información a la gente, de mentirle, de actitudes y comportamientos, digamos, este, eh, inmorales, por decirlo así. Entonces, ¿tú cómo ves esta situación? Y en el plano económico, del manejo de las finanzas públicas y sobre todo en este tipo de situaciones, aunque es un presupuesto pequeño, ¿cuáles son las medidas que se deberían de aplicar, César? Tu valoración en general de lo que estás viendo y qué es lo que debería hacerse, porque estas cosas tienen solución técnica, César. No podemos hacer un gran escándalo ahí, lo que hay es interés. Correcto, mira, por el lado de la Asamblea se ha destapado mentiras. Esa es la palabra correcta. Los diputados y diputadas de Nuevas Ideas estaban diciendo que no recibían dinero más que su salario. Y el propio Bukele reveló que recibían $14,000. Yo no estoy en contra de que un diputado tenga asesor o asesora. Estoy hablando de lo que ellos dijeron y lo que ha salido a la luz pública. Incluso no son 14,000, porque la diputada de Vamos dijo que ella recibe 20,000. Yo no cuestionando eso, ha sido muy honesta. Entonces, los de Nuevas Ideas deben recibir más. Bien, lo otro es que el gasto de salario de remuneraciones de la Asamblea es mayor al del año pasado, en $1,000,000. O sea, el gasto de remuneración con 44 diputados menos, así es, ¿verdad? 24, supera el gasto de remuneración del año pasado. ¿Cómo se explica eso? Eso ha generado malestar en la gente, junto con la opacidad, porque no revelan información. Entonces, yo sí creo que si en este momento hicieran una encuesta, la gente va a repudiar a la Asamblea Legislativa, que es una asamblea donde solo hay una persona de oposición, que es la diputada de Bam. Es la única, porque los de Arena, que son dos de los 60, yo no lo escucho diciendo nada, ¿verdad? Y los otros son Sí. de los partidos de Bukele. Ese debe ser el órgano peor visto en este momento. Esperemos que salga la información de las instituciones que hacen encuestas. Eso es un desastre. Ahí lo que se está viendo es corrupción. Tienen funcionarios que son familiares, eh, eh, gente que tiene doble empleo, que trabajan en el Estado en una institución y además son asesores o tienen un cargo en la asamblea. Bueno, ya antes se habían repartido préstamos del banco hipotecario, ¿verdad? Que eso a medio ha quedado. Agarraron el banco hipotecario para prestarle a los diputados de esos partidos para comprar casa de lujo y carro. Eso es un desastre. Y yo creo que la gente lo está viendo. Y Bukele sabe que ahí hay un problema. Lo que yo no estoy seguro es de que todavía eso se traduzca en un costo para él. Habría que ver. Ujú, Porque ujú. entonces pone a los youtubers a atacar a la asamblea, a los pagados por él, ¿Tú crees digamos, que por eso el ha aparato. pasado? Ajá, ¿Tú, por el tú, tú eso aparato. lees que él ha instruido a los youtubers a que despotriquen en contra de Ernesto Castro y los diputados que hay? Exactamente, exactamente. Bukele no es el malo. Pero ¿se va a corregir la asamblea? No, no se va a corregir. Porque la naturaleza de toda esa gente, ya tú sabes cuál es, qué es lo que hay ahí. Pero bien, Y eso, y lo, eso, y eso te genera, César, este detalle primera vez que lo escucho. He escuchado de todo tipo de comentarios sobre la Asamblea, pero esto de que Bukele ha puesto a los youtubers y a todos los que él, digamos, de alguna manera controla por medio de sus plataformas, de sus instancias, digamos, de comunicación y propaganda,
a atacar a la Asamblea Legislativa. ¿Eso te suena a división o a que quiere eliminar del terreno político a alguien o simple y sencillamente es para entretener o qué es lo que lees tú? ¿Cuál es el acertijo político? ¿Cuál es la maniobra que ves ahí? Bueno, yo creo que el entretenimiento es parte, pero también liquidar a alguna gente, exigir lealtades, exigir lealtades eh, y que no se le vea a él como responsable de lo que ahí pasa. Porque Bukele siempre es la víctima, ¿verdad? Él siempre ha sido una víctima. Él fue víctima de la expulsión del FMLN, él fue víctima porque no lo querían inscribir por cambio democrático y se inscribió a última hora por Gana. Él fue víctima en el año 2020 porque no tenía ni un dólar partido por la mitad, ni un centavo de dólar. Es la víctima del país, ¿verdad? Bueno, Y, me acuerdo que César, en ajá, esa novela, si te recuerdas, lloró en la Asamblea Legislativa. sí, sí, y habló con Dios y Dios le pidió calma. Hoy Dios le está diciendo que aplique medicinas amargas. Él es un mago del entretenimiento y de la manipulación. Aquí tenemos un régimen que miente, que difama, que engaña. Eso es lo que hay. Esa es la realidad. Entonces él sabe que la asamblea se está desgastando por todo eso. Y entonces yo no pago costo político, pero además podría ejecutar alguno. Acuérdate que de la asamblea anterior, creo que dos diputados de Nuevas Ideas tuvieron que irse del país. Sí. Hubo uno que parece que estaba como aspirando a algo, apareció con un tipo que estaba creando un partido, los amenazaron, se fueron como diputados y abandonaron el país, son exiliados, son perseguidos políticos también, de su propio partido. Entonces, eso puede suceder. No estoy tan seguro de la No, división porque él no, tiene mucho control. y César, o sea, no pasemos por alto el caso de Alejandro Mason, que ha sido lo más crudo, lo más dramático Exactamente, un preso de él, ¿verdad? y Un muerto. preso de ellos. Ellos pueden sacrificar a alguien, porque lo que necesitan es que la imagen de Bukele no se desgaste. Ese es su esfuerzo, ¿verdad? Ujú. Entonces, Ahora, ¿qué es lo que se debería de hacer si tuviéramos una asamblea legislativa y un grupo de políticos que estuvieran pensando en realidad en fortalecer la institución, en sanearla, en mejorar su capacidad, digamos, de ejecución, que no es eso lo que estamos viendo, pero ¿cómo podrían resolver ese problema? Porque ahí es un entuerto, se insultan unos a otros, se jalan el pelo y se acusan, pero no resuelven el enorme agujero de opacidad. ¿Qué es lo que debería hacerse técnicamente hablando? bueno, una asamblea legislativa sana, sana, ¿verdad? Y que no esté respondiendo al presidente, que no la tenemos, pero si la tuviéramos, lo primero que hubiera hecho es eliminar el estado de excepción para dejar de estar persiguiendo a gente inocente. Ya son 2 años y pico, ya no es de excepción, es una política pública permanente. Segundo, revelar la información, revelar todo, no tener gastos reservados. Tercero, reducirse las remuneraciones. Ellos pueden aprobar una reducción, incluso modificar la ley para reducir las remuneraciones, que ganen menos dinero. Cuarto, eh, aprobar tributos a los sectores de más ingresos para que el gobierno tenga más ingresos. Cinco, pueden intervenir en el presupuesto, que los ministros rindan cuenta de los recursos que manejan, interpelarlos, etcétera. Porque tenemos casos como, por ejemplo, el ministerio resulta que el ministerio de la Cancillería ha gastado el 57% del dinero en 6 meses, que es la mitad del año, y el Ministerio de Defensa están sobregirados. La Cancillería está sobregirada. ¿Cómo fue que se gastó más de la mitad del dinero en 6 meses? Va a haber que conseguirle como 15 millones para que termine el año, mientras el Ministerio de Agricultura ha ejecutado el 17% del presupuesto en 6 meses, Ujú, que es el 50% del año, el de obra pública el 21%, el de desarrollo local el 23%, el de vivienda el 26% en un país lleno de problemas de vivienda, el de salud el 37%. ¿Tú sabes cuánto no ha ejecutado el Ministerio de Salud? No ejecutó en ujú. 6 meses de lo que le aprobaron, 239 millones. Ejecutó el Uf, 37% del presupuesto. En la mitad del tiempo, el 50% del tiempo, ejecutó el 37% del dinero.
Ok, entonces no ejecutó 239 millones. En un país donde están aumentando las enfermedades prevenibles, donde hay escasez de medicina, la medicina es tan cara. El de educación Ten- no Tenemos alerta por ejecutó, dengue, tenemos sí, alerta por dengue, tenemos una cosa muerto por tremenda. diarrea. El de educación no ¿Mm? ejecutó 162 millones y le deben a la UE 50, no reparan las escuelas. En activo fijo, fíjate, aprobaron 1.300 millones para obras y construcciones, han ejecutado 99 en 6 meses, es decir, el Híjole. 7,6%. A la DON le han dado el 40% de lo que le debieron dar. Y, pero eh, pagaron 1.656 millones de deuda, 40% de intereses, y la deuda ha crecido entre diciembre y junio en 1.360. Pagaron 1.656 de deuda Mm. y la deuda creció en 1.360. Sigue agarrando de las AFP. Obviamente hay confusión sobre el manejo de los recursos. La deuda eran 30.956 millones, con perdón, 29.596 y está en casi 30.956. Ha crecido la deuda entre diciembre y junio y con las AFP más de 600 millones de esos 1.360. Y Y ha el aumentado dinero al mismo esfumándose. tiempo, ajá, y al mismo tiempo que aumenta la deuda, no ejecutan el presupuesto en los ministerios más importantes: salud, educación, obra pública, agricultura, incluso en turismo. ¿Sabe cuánto han ejecutado? 30% Uf. del presupuesto. Y en vivienda, desarrollo local, 23%. Pero se sobregira la Cancillería y se sobregira el Ministerio de Defensa. Fíjate que no estoy hablando de seguridad Y, pública. y me imagino que el otra área que debe estar sobregirada debe ser el área de propaganda. Sí, le aprobaron 6 millones de dólares más. También, sí, en propaganda ahí se gasta mucho, pero a la OIR, a la Oficina de Mm. Inteligencia, le hicieron un refuerzo de 6 millones. A la ¿Para qué son OIE. esos? Sí, ¿para qué son esos 6 millones de refuerzo? Bueno, esos 6 millones para que a nosotros nos espíen o Ujú. no. Digamos, me estoy mencionando porque nosotros estamos dando opinión. Ujú. Es Sí. para espiar a la oposición, a lo que tenemos opiniones críticas del gobierno. César, para cerrar y digamos una reflexión sobre esto, siempre viéndolo desde la perspectiva económica, claro, con aterrizaje político. Si esto está pasando en la Asamblea y hablábamos al inicio que el presupuesto de la Asamblea puede andar representando menos del 3%, este tipo de opacidad, de desorden, de manejo irregular, de mentiras, de engaños, para mover el recurso público, que al final está claro que en la Asamblea se está yendo en, en beneficios personales y grupales y no se está yendo en lo que debería ser. Esto puede estar sucediendo a los otros niveles, en el Poder Judicial o en el Poder Ejecutivo, y ahí los tamaños de economía son mayores. Entonces puede ser en realidad un grave problema, así lo que estamos viendo a esta altura, puede ser en realidad un grave problema el tema de la corrupción y podríamos proyectar que esto está pasando, porque no solo la Asamblea está en reserva, tú mencionabas viajes, esto. Si tú revisas las alcaldías, el gobierno, las instituciones, la Corte Suprema, todo el mundo tiene reserva ahora. Entonces, ¿qué tanto pesa este tema y cómo puede estar tocando los recursos, eh, digamos, a nivel del aparato en general? Mira, yo creo que el órgano judicial, como está salpicado de ilegalidades, por ejemplo, magistrados de la Sala de lo Constitucional mal elegidos, violando la Constitución, y jueces impuestos por el gobierno, porque modificaron la ley de carrera judicial con una propuesta de CAPRE, no del órgano judicial, es ilegal, y pusieron jueces nuevos. Ahí hay funcionarios que están al servicio del régimen, del gobierno, no tienen ninguna independencia. Y también se pueden estar presentando casos de corrupción en el Estado en general en el Estado, como todo está controlado y no hay rendición de cuentas, pueden haber casos de corrupción. El órgano judicial, a propósito, ha ejecutado el 35% del presupuesto Mm. aprobado. Lleva una ejecución mala. ¿De cuánto es esa? Ese presupuesto es de 442,6 millones.
y ha Y ejecutado esa, 158. y de eso, Y cuánto es remuneraciones de esos 442? más del 80%, Uf, porque el órgano judicial no te hace inversión pública. O sea, tú se- tienes el Ministerio de Educación, puede hacer escuelas, puede hacer hospital, el Ministerio de Salud, hospitales, pero aquí no, aquí es fundamentalmente gasto de funcionamiento, super fábrica de salario, empleos. exacto. Y hay salarios Ajá, buenos ahí, sobre todo en la corte. sí, Pero me llama la sí, atención el bajo nivel de ejecución. Es como que no es una ujú, prioridad el órgano judicial, con tanta violación a los derechos humanos, tanta denuncia de violaciones que hay en el país, niños presos, más de 2.000 niños presos, y el órgano judicial se ha gastado el 35% del dinero, ¿verdad? ujú, Y defensa el 57%. Pues ujú. uno no sabe. Entonces, la fiscalía también tiene un nivel de ejecución bajo de 41%, casi 42%. Pero en general, en el Estado puede haber mucha corrupción pública. Tenemos derecho a creerlo por dos razones. Primero, porque no está funcionando la ley LACAP de compras, contrataciones, adquisiciones, no está funcionando prácticamente. Y segundo, porque hay mucho gasto reservado, que no tienen sentido. O sea, ¿por qué un diputado tiene que reservar su gasto de viaje? La No, única explicación es que puede haber algo raro ahí. y a eso agregarle, César, que las instituciones no operan, la Corte de Cuentas no opera, la Fiscalía no opera, las Procuradurías están dormidas, eh, Providad no sé si funciona, francamente no sé cuántos de los actuales diputados o funcionarios de este gobierno tendrán actualizada su declaración de probidad, o sea, en realidad el aparato está desarmado, ¿no? Algo así lo veo yo. Sí, en estos Eh, días salió una información sobre eso último, yo y no te son muy quiero pocos. preguntar esto, te quiero preguntar esto. Tú ves en Nayib Bukele, porque él dice que él, los funcionarios de él saben que él puede estar enterado hasta que un baño esté sucio. ¿Tú crees que Nayib Bukele sabe de todo esto? De todo ese manejo irregular de lo que está pasando en la Asamblea, que ya es evidente, hasta él mismo lo texteó en una publicación, pero que está pasando en la Corte, que está pasando en el mismo gobierno. ¿Tú crees que es posible que él lo sepa por los mismos, por la misma frase que él ha dicho, digamos, que son así medio mediáticas, pero eh, si lo sabe, ¿crees que está dispuesto a atacarlos? Bueno, yo creo que el presidente Bukele, y me gusta decir presidente de facto, porque hay que poner ese apellido, lo Ujú. sabe todo. Pero de verdad que lo es. Sí, lo sabe todo. Sabe todo lo que pasa ahí, sabe todo lo que está pasando ahí en el Estado. Incluso cuando él tomó las vacaciones, aquellas, ¿te acuerdas? Las vacaciones no, permiso, que no está en la Constitución, porque la Constitución lo que establece es que él no podía ser candidato. Y dejó a una Mm, señora que, según él, era presidenta de la República. Hizo una reunión y le dijo a los ministros, bueno, tengan cuidado con robar, yo no, si ustedes roban, yo no soy culpable. Bueno, ¿y a qué viene eso? Decirle eso a los funcionarios. Porque un presidente se supone que si nombró un ministro o una ministra, debe confiar en ese ministro, esa ministra. o por lo menos Expresarle esa revisa duda, su pedigrí. exacto, expresarle esa, si yo hubiera sido un ministro de un presidente, nombrado por un presidente, que me dice, mira, ya yo no voy a ser presidente por un tiempo, porque me voy a reelegir, en unos meses voy a estar fuera, pero ten cuidado, César, no vayas a robar, yo renuncio, porque yo no puedo aceptar ese nivel de desconfianza. Pero eso, Ujú, eso te expresa que sí ahí hay conocimiento de, voy a utilizar esta palabra, de que hay de los indicios de corrupción, quiero ujú, utilizar ese término, de los indicios de ujú. corrupción en el Estado, el presidente está enterado. Y no lo va a atacar. No creo, no creo porque aquí está gobernando un clan empresarial familiar, con empresarios que le sirven de apoyo también, Ujú. eh, que están acumulando dinero. Habría que preguntarle al presidente de Ecuador cuando dijo que este presidente de aquí lo que quiere es acumular dinero, de riqueza. ¿De dónde Ujú. sacó eso? ¿Verdad? Pero eh, si hay
si hay un clan empresarial acumulando recursos, eso quiere decir que están detrás de las contrataciones públicas, que están... Y funcionarios públicos tienen que avalar eso, tienen que Ujú, ejecutar eso. De manera que hay un enredo donde están metidos todos. No quiero decir los 160 empleados públicos. Estoy hablando de los ujú. mandos. No estoy hablando de un vigilante de la asamblea, ni de un motorista, ¿verdad? O de un ministerio. ¿Qué serían? Eh, 160.000, decís, empleados públicos. más o menos por ahí en el Estado, incluyendo los autónomos. Ujú. Pero, incluyendo las autónomas, pero los mandos de las autónomas los nombra el presidente. Claro. No, no es un fenómeno generalizado, Ujú. pero tanta no rendición de cuentas, tanta información reservada, controlar el Instituto de Acceso a la Información Pública y todo esto que hemos venido hablando, da la idea de que sí hay muchos indicios de corrupción y que lo tienen que saber la gente que tiene el control del Estado, no solo el presidente, que es un grupo, ¿verdad? Que tiene todo el control del aparato y que le da César, te lineamiento. agradezco. Te agradezco. Mira, siempre me quedo picado cuando hablamos contigo. Muy buena plática, de verdad. No te imaginas cuánto le ayuda a la gente a analizar. Ellos después reaccionan, comentan, opinan. Y ahora con la alarmante que hay en la asamblea, creo que esta información sin duda contribuye a que la gente siga abriendo los ojos, reflexionando más, siendo más crítica y tratando de ver al funcionario como lo que es, un empleado del pueblo. No es un semidios, sino que es un empleado del pueblo. Ojalá que contribuya a esto. César, te agradezco. Gracias a ti, Franklin, por darme esta oportunidad y seguimos en contacto. Listo, gentes, nos quedamos hasta acá. Abrazos. Saben que vamos a compartir siempre pequeñas piezas de esta charla que hemos tenido para que también ustedes puedan compartirla, ayudar a que se multiplique esta información. Ayudemos a ser parte de este ejercicio para contrarrestar la desinformación y la manipulación de la percepción. Nos quedamos hasta acá. Abrazos y nos vemos a la próxima.